Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con ustedes, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! ¿Escucha Dios todas las oraciones de los seres humanos? Aunque la respuesta primaria y casi que contundente sería de manera rápida decir que sí, la realidad es que después de revisar algunos textos de la Biblia llegaremos a una conclusión que es muy importante que usted y yo entendamos. Dios no escucha todas las oraciones para responder a ellas debido a que se necesita que haya una disposición en el corazón del ser humano para hacer la voluntad de Dios. Uno de los versículos a los que quiero invitarle a reflexionar es el Salmo 66, el versículo 18. David, inspirado por el Señor, escribió lo siguiente: si en mi corazón hubiera yo mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Aquí de manera contundente David menciona que para que Dios escuche la oración del ser humano, yo debo tener un corazón limpio o debo tener una intención de bien en mi corazón. Él dice, si yo hubiese mirado la maldad, el Señor no me habría escuchado. Hay algunas personas que se engañan a sí mismos pensando que viviendo una vida desordenada y desastrosa de males que a conciencia cometen, Dios les va a responder de manera positiva. Otro versículo que es muy importante que usted y yo consideremos es el versículo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, el versículo 14 y 15. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí encontramos un condicional interesante. Para que nuestro Dios pueda perdonarnos a nosotros, Él exige que nosotros le perdonemos a los demás sus ofensas. Y es que, queridos, si una persona ha experimentado el perdón de Dios, lo primero que debe hacer es mostrar el perdón para con otras personas. Existen cientos de personas que guardan odio en su corazón para con su esposo, su esposa, padres odiando a hijos, hijos odiando a padres, personas odiando a familiares cercanos o a amigos que en algún momento se volvieron tras sí y les traicionaron y los odian con tanta fuerza que incluso se enferman de tanto odio que hay en el corazón. Pero aún y a pesar de eso, levantan plegarias al cielo. Pero la Biblia dice que si nosotros no perdonamos a las demás personas sus ofensas, independientemente de cuánto daño nos hayan hecho, el Señor espera que tú y yo perdonemos a los demás. Porque si no perdonamos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos va a perdonar. Cuando nosotros le clamemos a Él, le oremos por perdón, el Señor no lo va a hacer. Rápidamente revisemos otro texto de la Escritura que se encuentra en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este texto es muy importante, muy diciente, y deberíamos prestarle mucha atención. De manera directa, el Señor le dice a los esposos, si ustedes no tratan bien a sus esposas, no las cuidan con cariño, no las tratan como a un vaso frágil, como a coherederas de la gracia de Cristo, sus oraciones van a ser estorbadas, es decir, yo no voy a escuchar sus oraciones. Y esto también aplicaría para la mujer. Si las damas no tratan bien a sus esposos, de la misma manera, si les faltan el respeto, si los tratan con palabras toscas, groseras, soeces, de la misma manera el Señor entonces podríamos decir que no escucha las oraciones de tales damas. En otras palabras, queridos, para que Dios escuche mi oración, yo debo tener una inclinación hacia lo que es del Señor, hacia el perdón, hacia la pureza, hacia la comprensión. Deben estar los frutos del Espíritu Santo en mi corazón, o por lo menos debo desearlos para que el Señor pueda escuchar mi oración. Voy a leer un texto más que está
En segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, el versículo 14, el Señor dice así: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo que aquí de manera más enfática y abierta el Señor indica entonces que para que Él me escuche, yo debo humillar mi corazón, aceptar su voluntad para con mi vida, dejar la soberbia. Y la Biblia dice, si se convierten de sus malos caminos. Oh queridos, si tú robas, tienes que dejar de robar. Si tú has sido grosero con tu esposa, tienes que ser una persona que muestre una disposición diferente, o por lo menos que decida en su corazón hacer pacto con Dios y que va a cambiar de vida. Dios no escucha a una persona que vive a sus anchas el pecado para seguir viviendo de la misma manera. Dios no bendice a una persona que le hace daño a las demás personas y que aún así espera tener la bendición del Señor. Oh queridos, debemos tener un corazón dispuesto para con el Señor. ¿Y cuándo puedo tener un corazón dispuesto? ¿Se necesitan días? ¿Se necesitan años? No, queridos. Se necesita una determinación en un momento específico. Y ese momento puede ser ahora. Si tú hoy te arrodillas y le dices, Señor, reconozco mi pecado. He obrado mal. He tratado mal a mi esposa, a mis hijos. He tratado mal a mi esposo. He hecho negocios fraudulentos. He robado, Señor. Si tú y yo reconocemos nuestro pecado y luego hacemos peticiones al Señor, Él va a escuchar nuestra oración y va a contestar lo que es mejor de acuerdo a su voluntad para con nosotros. No podemos engañarnos, queridos amigos. Hay personas que viven vidas de mal continuo y aún así se van a orar, o como otros lo llamarían, a rezar pensando que Dios escucha. Y no es así. Para que Dios oiga nuestras oraciones, debemos estar nosotros contritos, humillados. Debemos tener una disposición a honrar al Señor. Si tú quieres la bendición para tu hogar, querido Padre, querida Madre que escucha este programa, debes decidir confesar tus pecados, humillarte delante del Señor, apartarte de lo que hace mal, y de esa manera Dios escuchará tus oraciones y bendecirá tu hogar. Mi deseo es que el Señor bendiga tu vida. Hasta pronto.